Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Les habla María Camila Cardona Laguna, eh, estudiante de Derecho de la Universidad de Medellín y monitora del área de Derecho Público, Derecho Administrativo. El día de hoy estoy grabando el último video de nuestra miniserie Formas de actividad de la administración. Y hoy vamos a finalizar hablando de las formas de actividad de la administración informal, las cuales son los hechos, las operaciones y las omisiones que dan lugar a la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado como un deber de reparar ese daño que se causó mediante el medio de control de reparación directa, y este deber está consagrado en el artículo 90 de nuestra Constitución Política. Ahora, debo precisar que esta actividad administrativa informal, sobre ella no es posible formular una teoría sobre la validez y la eficacia. ¿Por qué? Porque no son resultado de un debido procedimiento administrativo. Por lo tanto, en estas formas de actividad de la administración informales, solo será posible identificar dos momentos: un momento de formación y un momento de control. Entonces, dijimos que las formas de actividad administrativa informal son tres: los hechos, que se definen como un mero hacer de la administración que modifican el mundo físico. Las operaciones son hechos, pero por medios coactivos. ¿Qué significa esto? Que se presupone la intervención de la fuerza pública. Y las omisiones son efectos jurídicos predecibles de una abstención de la administración, teniendo el deber de actuar. Ahora, las omisiones se pueden clasificar en dos clases de omisiones, las cuales son las absolutas y las relativas. Las absolutas indican que el servicio público no se prestó, y las relativas que el servicio público sí se prestó, pero se prestó de manera tardía o inadecuada. Entonces, los hechos, las operaciones y las omisiones son las que conforman la manifestación administrativa informal. Estas formas de actividad administrativa informal gozan de una presunción de lesividad. Esa presunción de lesividad nos dice que si el administrado logra desvirtuarla, se puede dar lugar a un deber de reparación del Estado, siempre y cuando se configuren dos elementos: un daño antijurídico y un nexo de imputación. La presunción de lesividad lo que presupone es que la prestación del servicio público no afecta a los administrados, no se está afectando con esa prestación del servicio a los administrados. Recordemos que en las formas de actividad de la administración formalizadas, la presunción de la que estos gozan es una presunción de legalidad. ¿Pero por qué? Precisamente porque ellas sí están sometidas a un debido procedimiento administrativo o un procedimiento contractual, administrativo contractual. Ahora, esa presunción de lesividad se desvirtúa siempre y cuando se configuren dos elementos: daño antijurídico y nexo de imputación. Entonces nosotros vamos a hablar del daño antijurídico. El daño antijurídico es una lesión, una afectación a un derecho subjetivo que genera un perjuicio cuantificable. El daño en la responsabilidad extracontractual del Estado y patrimonial viene una categoría especial, y es que este daño debe ser antijurídico, porque el administrado no tiene un deber jurídico de soportar, al no existir un título justificativo de esa carga pública. El administrado no tiene el deber jurídico de soportar ese daño que se le causó. Eso es un daño antijurídico. Entonces aquí no podemos enmarcarnos en un ámbito penal, sino simplemente a el espíritu que consagra como tal la responsabilidad del Estado extracontractual. Ahora, el daño tiene unas características.
vamos a decir daño, pero ya todos sabemos que debe cumplir con la connotación de antijurídico. El daño es personal porque solo legitima a quien lo sufre para reclamarlo y asimismo en la medida en que se afecte. Es personal porque hablamos del patrimonio de una persona y además se permite establecerse mediante medios de prueba reales. Ahora, es real porque debe existir bajo una posibilidad jurídica y material. No es daño, sino es posible que exista en un mundo material o jurídico. El daño es cierto porque se genera una afectación cierta a un patrimonio de una persona y además debe ser susceptible de una valoración económica. Ahora, se indemniza un daño que está causado por la administración de manera patrimonial, es decir, que se da dinero. Pero recordemos que excepcionalmente el Estado podrá resarcir ese daño con medidas no patrimoniales llamadas medidas restaurativas o de reparación integral, las cuales no son cuantificables o patrimoniales. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, se hacen museos en honor a las víctimas, se piden disculpas públicas, se hacen misas, se hacen monumentos. Todas estas acciones son, digamos, medidas restaurativas o de reparación integral, pero no son cuantificables, no se da dinero como tal a las víctimas, sino que es más un tema simbólico, ¿cierto? Ahora, cuando se genera un daño antijurídico, también se generan unos perjuicios. Esos perjuicios son de dos clases. Hay patrimoniales y extrapatrimoniales. Patrimoniales encontramos dos: daño emergente y lucro cesante. Estos perjuicios patrimoniales se prueban mediante juramento estimatorio, que lo encontramos consagrado y regulado en el artículo 206 del Código General del Proceso, que se realiza esa estimación mediante unos criterios actuariales. Entonces, el daño emergente es el empobrecimiento real y efectivo del patrimonio que ha sufrido el daño. Aquí hablamos de un egreso patrimonial. El lucro cesante es una utilidad que en virtud de ese daño se dejó de percibir. Ello es la pérdida de una ganancia. Entonces, los perjuicios patrimoniales, a su vez, es decir, daño emergente y lucro cesante, pueden ser a su vez consolidados o no consolidados. ¿De qué depende? De un tema temporal. Porque si es consolidado, es el tiempo que transcurre desde la ocurrencia del hecho hasta la liquidación del perjuicio. Pero si es no consolidado, es una proyección futura, desde el momento de la liquidación hasta que tenga vigencia ese daño. Entonces, ustedes se preguntarán en este momento, ¿qué sucede si yo cuantifico mal esos perjuicios patrimoniales? Daño emergente y lucro cesante. Según el artículo 206 del Código General del Proceso, pueden suceder dos cosas. Si la cantidad estimada excede el 50% a la que se resulta aprobada, se condenará a quien hizo el juramento a pagar al Consejo Superior de la Judicatura o Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o quien haga sus veces una suma equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y la aprobada. Ahora, la otra consecuencia es que además el juez no podrá reconocer una suma superior a la indicada en el juramento estimatorio. Cuidado a esto, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Vamos a hablar de los perjuicios extrapatrimoniales, que son tres: morales, perjuicios a la salud y perjuicios a bienes constitucionalmente amparados. Entonces, los perjuicios extrapatrimoniales son de creación jurisprudencial y estos admiten libertad de medios probatorios. No tienen un valor que reemplazar porque son inmateriales. Los patrimoniales sí reemplazan valores reales. Estos no,
porque estos tienen una categoría, una connotación especial, y es que son premiales. Los patrimoniales no. Entonces, los perjuicios morales son las aflicciones internas que sufre la víctima. Pueden ser directas o indirectas. Entonces vamos a ver que estos tienen unos topes. El tope máximo es hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero excepcionalmente podrá ser de hasta 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos. Los perjuicios a la salud son afecciones psicofísicas que alteran la expectativa de existencia normal, estética, física y psíquica. Ahora, estos perjuicios a la salud es muy importante que ustedes tengan en cuenta que solamente las víctimas directas pueden reclamar este perjuicio. Entonces aquí podemos ver una diferencia, y es que solo quien sufre el daño de manera directa puede reclamar este perjuicio. Su tope máximo es de hasta 100 salarios mínimos, pero de manera excepcional podrá ser hasta de 400 cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos. Diferencia con los perjuicios morales es que estos son aflicciones internas de la víctima, pero la víctima puede ser directa o indirecta. Y los perjuicios a bienes constitucionalmente amparados, que son afectación desproporcionada a facultades previstas en el bloque de constitucionalidad. Estos pueden ser solicitados tanto por víctimas directas como por indirectas. Por regla general, no son susceptibles de una reparación pecuniaria, pero lo podrán ser. Y si lo son, serán hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ya con esta pequeña parte que acabo de explicar, terminamos el daño antijurídico como elemento esencial para que se configure la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado. Ahora vamos a hablar del nexo de imputación como elemento esencial a probar para desvirtuar la presunción de lesividad. Entonces, el nexo de imputación es atribuir el daño a una acción del Estado. Es un vínculo, y ese vínculo puede darse en dos niveles, en un nivel fáctico y en un nivel normativo. Cuando hablamos de un nivel fáctico, es la relación de causalidad entre la actividad y el daño. La actividad, recordemos que puede ser un hecho, una operación u una omisión. Es decir, cuando hablamos de un nivel fáctico, vamos a identificar cuál fue esa causa física del daño. Vamos a ver una relación de causalidad, y esa relación de causalidad puede o atenuarse o romperse. Se atenúa cuando la víctima también intervino de manera determinante en la producción causal del daño. Aquí hablamos de la concurrencia de culpas. Y se rompe por causas externas, por situaciones externas, es decir, cuando no guardan vínculo con el servicio público, o imprevisibles, de ocurrencias excepcional e irresistibles, de imposibilidad de que se eviten sus efectos, imprevisibles y externas. Ahora, la causa extraña es a lo que se le denomina estos efectos externos e imprevisibles. Entonces, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero y hecho exclusivo de la víctima. Entonces, vamos a explicar cuándo el hecho de un tercero o el hecho de una víctima exime de responsabilidad del Estado o cuando atenúa esa responsabilidad. Atenuar es que se comparte, digamos, de alguna manera o concurre la culpabilidad. Cuando el hecho de la víctima es determinante y también es exclusivo, excluye completamente de responsabilidad al Estado. De la misma manera, si es determinante y exclusivo el hecho de un tercero, excluye de responsabilidad al Estado. Pero cuando simplemente
ese hecho es determinante, mas no exclusivo, concurrirán la actividad de la administración con el otro hecho que se generó y se atenuará la responsabilidad. Entonces, se atenúa cuando concurren culpas y se rompen cuando se generan hechos externos, imprevisibles e irresistibles. Externos no guardan vínculo con el servicio público, e imprevisibles e irresistibles es de ocurrencia excepcional y que hay una imposibilidad de evitar sus efectos. Recordemos que cuando se rompe es causa extraña. Causa extraña, fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de un tercero y hecho exclusivo y determinante de la víctima. Ahora, en un nivel normativo es la atribución de un deber jurídico a un sujeto de derecho, que en este caso será la administración. Esta atribución, esta imputación normativa, a su vez se da en dos niveles. Un primer nivel en el cual se debe imputar un vínculo a nivel físico, instrumental o cronológico. Y aquí debemos de tener muy en cuenta que siempre vamos a tener que aplicar la teoría de la causalidad adecuada. Ahora, cuando hablamos de un vínculo instrumental, hablamos de un medio, al medio del servicio público. Cuando hablamos a un vínculo físico, hablamos del lugar en donde se prestó el servicio público. Y cuando hablamos en un vínculo cronológico, hablamos de el tiempo en el que se prestó ese servicio público. Entonces son tres: físico, instrumental y cronológico. En el primer nivel, atribución o un vínculo físico, instrumental y cronológico. Y ya vamos a hablar de un segundo nivel. Ese segundo nivel es la imputación a una actividad de la administración de ese daño antijurídico que se causó. Los títulos de imputación se dividen en dos regímenes: un régimen subjetivo y un régimen objetivo, ¿cierto? Entonces vamos a ver que el régimen objetivo enmarca el riesgo excepcional y el daño especial, y el régimen subjetivo abarca la falla en el servicio. Hay que tener en cuenta, reitero nuevamente, que la responsabilidad extracontractual, patrimonial y estatal se pretende mediante el medio de control de reparación directa, que es una pretensión de carácter indemnizatorio, que tiene como fuente los hechos, las operaciones y las omisiones, que son actividades informales y prestacionales. Pero, pónganle ahí un ojito a esto, si están tomando nota, de manera excepcional, los actos administrativos y los contratos estatales también podrán ser objeto de control del medio de control de reparación directa, siempre y cuando no se cuestione su validez, sino que aquí vamos a cuestionar es si se generó o no se generó un daño, pero no su validez, porque si estamos cuestionando la validez, tendríamos que recurrir a otros medios de control. Creo que en eso estamos claros. Entonces, el régimen subjetivo de responsabilidad, falla en el servicio, es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque se prueba con el dolo o la culpa de la administración, es decir, con el anormal funcionamiento de la administración, que implica una causa ilícita en el daño. Como en un régimen subjetivo, la administración puede exonerarse de esa responsabilidad, probando una debida diligencia y un debido cuidado. ¿Cómo se le denomina a esta prueba o a esta causa? Caso fortuito, porque demuestra que la administración actuó con diligencia y cuidado. La imputación subjetiva tiene lugar generalmente en la falla probada, en donde el administrado es quien tiene libertad probatoria
para cumplir con la carga de la prueba y de manera excepcional, con el fin de facilitar tareas de las víctimas, en ocasiones se invierte esa carga que exonera al administrado de aportar la prueba, creándose así de manera singular una falla presunta, en donde se le impone a la administración la carga procesal, una carga probatoria de la diligencia. Esta presunción lo que hace es trasladar la carga de la prueba y además implica que se presuma que hay una causa ilícita. Ahora, debemos tener presente que el título de imputación de falla en el servicio es concurrente con la responsabilidad por falta personal imputable a autoridad normativa por un criterio subjetivo, dolo o culpa grave en la modalidad de pretensión de repetición. Esta pretensión de repetición lo que hace es que se le solicita a un juez contencioso administrativo que condene a restablecer el patrimonio público afectado por un daño imputable a una autoridad normativa. Es decir, que esta modalidad es subjetiva y está condicionada a que se configure una falta de carácter personal. También esa autoridad normativa puede ser llamada durante un proceso judicial por la administración empleando la figura de llamamiento en garantía, con la misma finalidad de la pretensión de repetición, la cual sería la declaratoria de responsabilidad personal de carácter patrimonial. Y la parte demandada no podrá excepcionar causa extraña. Como ejemplos de falla en el servicio, podemos citar los siguientes, y ahí nos podemos remitir a las notas de los monitores de la UOC de Derecho Público. En sus notas hay varios ejemplos. Uno de ellos es cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública que por ser dueña de la obra responderá por las acciones y omisiones en que incurra el contratista que cause un daño a un particular, por cuanto la obra pública frente a terceros se toma como un hecho administrativo, cuya responsabilidad estatal es de orden legal y por tanto no puede ser objeto de una cláusula entre el contratista y la administración, de manera que el Estado se exonere de responsabilidad frente al administrado afectado, aunque dicha cláusula puede llegar a valer entre las partes, mas no frente a un afectado. Las vías de hecho, que son actuaciones manifiestamente contrarias a las formalidades legales violatorias de los derechos fundamentales por su evidente separación de la normatividad legal, que, si llegase a causar daños, deberá establecerse responsabilidad patrimonial al Estado en la modalidad de falla en el servicio. Recordemos que tanto la falla en el servicio como el riesgo excepcional y el daño especial son títulos de imputación, pero el medio de control siempre será la reparación directa. De manera excepcional, el título de imputación corresponderá con un criterio objetivo, o sea que aquí ya vamos a hablar de un régimen objetivo de responsabilidad. Este régimen objetivo cuenta con unos efectos residuales. ¿Por qué? Porque se generan en actividades lícitas, es decir, con un normal funcionamiento de servicios públicos. Vamos a hablar en primer lugar del riesgo excepcional. Esta imputación se da por la realización de actividades peligrosas. Las actividades peligrosas abarcan tanto cosas peligrosas como métodos peligrosos. Las cosas peligrosas son sustancias peligrosas, instrumentos peligrosos, instalaciones peligrosos, sustancias químicas, explosivos, materiales tóxicos, combustibles, vehículos automotores oficiales, armas de dotación oficial, redes de energía eléctrica, de gas domiciliario, centrales nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo a esto, edificaciones institucionales respecto de atentados terroristas. Los métodos peligrosos son procedimientos
de rehabilitación de los detenidos en centros carcelarios, correccionales y sanatorios, así como la instrucción militar obligatoria. Ahora, si el administrado, es decir, la víctima, sufre un daño antijurídico, ingresó un riesgo a la sociedad que podrá ser de igual o mayor al de la administración y se neutraliza dicho sistema de riesgo excepcional, se torna aplicable un régimen de responsabilidad común, es decir, subjetivo, por falla en el servicio. La modalidad de riesgo excepcional se diferencia del daño especial porque no se fundamenta en que el daño antijurídico se derive del ejercicio lícito de una competencia estatal, sino que hay una peligrosidad que envuelve esa función pública, porque hay una función de mantener un orden público. La prestación de los servicios públicos envuelve, en algunas ocasiones, realizar actividades peligrosas, como el uso de cosas o métodos peligrosos. Por ejemplo, el conductor de la gobernación de Antioquia, en una camioneta, le ocasiona la muerte a un transeúnte que estaba pasando una calle. La administración puede demostrar que actuó con diligencia y cuidado, pero no obstante ocasionó un daño antijurídico. Causalmente se produjo por una actuación imputable a la administración, pero la administración demuestra que hay un caso fortuito. El administrado demuestra que que hay una responsabilidad objetiva. Por tanto, no estamos en un régimen subjetivo de falla en el servicio, sino que estamos en un régimen objetivo. Entonces la administración responde porque esta misma ingresó a la sociedad una actividad peligrosa en la modalidad de instrumento peligroso, el cual es un vehículo automotor oficial. O sea, que el caso fortuito solo exime de responsabilidad extracontractual cuando estamos en un régimen subjetivo, más no objetivo. El daño especial es el segundo supuesto objetivo de imputación. Se desarrolla ante la ruptura de la igualdad ante las cargas públicas generada por una actividad estatal lícita, legislativa, administrativa, judicial, constitucional, orientada al interés general, que ocasiona afectación que puede ser desmesurada, anormal, grave, desproporcionada de un derecho subjetivo particular, generando así un daño especial y anormal producido en ejercicio de una función administrativa. Como ejemplo de este daño especial podemos encontrar el enriquecimiento sin justa causa originado en la ejecución de buena fe de prestaciones en favor de la administración efectuadas sin soporte contractual o no pactadas en el contrato. La declaratoria legal de patrimonio arquitectónico de un inmueble de propiedad privada y la expropiación forzosa. Ahora, puede ocurrir que el daño causado por esta actuación de la actividad estatal, aunque sea lícita, legítima, normal, regular, en beneficio de una comunidad, que la reciba un grupo determinado de no menos de 20 personas, en condiciones uniformes de tiempo, modo, lugar. Frente a dicha actuación como hecho nocivo, podríamos decir que nos podríamos encontrar en una de las causas que dan lugar a ejercer la pretensión de grupo, regulada en el artículo 145 de la Ley 1437 de 2011. Entonces ya sabemos, grupo determinado, no menos de 20 personas, en condiciones uniformes de tiempo, modo, lugar, frente a dicha actuación como hecho nocivo. Pretensión de grupo. Los supuestos de imputación objetiva entrañan la causa lícita del daño, de ahí que la prueba de la diligencia de la administración resulte irrelevante para que el juez contencioso administrativo estime la pretensión. Esto quiere decir que se presenta una responsabilidad sin falla, pero no es posible prescindir totalmente de ella, porque como lo hemos dicho,
La responsabilidad sin falla puede dar lugar a la reparación del Estado, aunque dichas actividades sean realizadas dentro del marco de la legalidad. La razón de ser es que el deber de reparación directa se origina de un daño antijurídico, mas no presupone que la actividad deba ser lícita o ilícita, que la causa que genera sea lícita o ilícita. Ahora, ejemplos. Una ley que declara la inmunidad de un agente diplomático y este le ocasiona un daño no administrado. Ahí se debe demandar la ley ante la jurisdicción contencioso administrativa porque, aunque es lícita, se está generando un daño antijurídico en la modalidad de daño especial. O, en un proceso judicial, le decretan a un reo una medida de retención preventiva, pero en la sentencia se absuelve, porque no se pudo demostrar que el acusado, el administrado, había realizado la conducta punible. Entonces se configura una privación injusta de la libertad. En este caso se debe demostrar el daño antijurídico y el nexo de imputación. Deberíamos imputar un título objetivo. Entonces demandamos mediante la pretensión de reparación directa. Es un daño antijurídico. La causa lícita es la expedición del acto cuando se habla del daño antijurídico. Por imputación objetiva tiene que ser una ley constitucional. El régimen objetivo de responsabilidad es residual, ya que solo es atribuible cuando en un ámbito probatorio no pueda probarse, no pueda constar una falla en el servicio y solo de no haberse acreditado la misma. Entonces surgirá para el juez, para la jurisdicción contencioso administrativa, un deber de verificación de hechos probados y de la configuración de ese régimen excepcional. Entonces el régimen objetivo de responsabilidad es un régimen excepcional, daño especial o riesgo excepcional. Ahora, podemos concluir que existen un título de imputación general, que es falla probada, y dos títulos excepcionales. Existe un título de imputación general, falla en el servicio, y dos títulos excepcionales, riesgo excepcional y daño especial. Por último, para concluir, diremos lo siguiente. Y es que el régimen de responsabilidad subjetiva impone al administrado, para efectos del deber de reparación directa, la prueba de una actividad estatal, hecho, operación u omisión, un nexo de imputación, un daño antijurídico y una causa ilícita. De ahí que el Estado o la administración se exoneren de ese deber de reparar por demostrar un caso fortuito o una causa extraña, mientras que el modelo de responsabilidad objetiva, el cual es excepcional, solamente es suficiente con la prueba de la actividad estatal, un nexo de imputación y un daño antijurídico. Y la administración solo se exonerará del deber de reparación si se configura una causa extraña. Esto pues de manera general y básico frente a la responsabilidad extracontractual y patrimonial del Estado. Como les dije, en las notas de los monitores de la UOC de Derecho Público, de Derecho Administrativo Colombiano, pueden encontrar todo esto de lo que les he estado hablando. Fui monitora relatora del capítulo de responsabilidad y después de esto básico pueden encontrar algunos casos específicos de responsabilidad. Entonces los invito para que lean las notas que son parte de la UOC de Derecho Público. Y les doy gracias a todos por la atención prestada, por vernos, por escucharnos. Ha sido un placer hacer parte de este proyecto tan bonito, el cual ha sido la miniserie de formas de actividad de la administración.